Buenos días, mi nombre es Carolina Fadul y el día de hoy voy a hacer una presentación acerca de la leucemia, los principios de la leucemia, para el primer semestre de medicina de la Universidad CES para la clase de histología del doctor Jairo García Gallo. Entonces, para empezar a hablar sobre los principios de la leucemia, voy a dar un concepto superficial sobre qué es la leucemia. Entonces, la leucemia es esa familia de cánceres de la sangre que se originan en la médula ósea. La leucemia se caracteriza por el aumento incontrolable en la cantidad de glóbulos blancos inmaduros. Entonces, hay que hacer énfasis en la palabra inmaduro porque cuando un glóbulo blanco está inmaduro decimos que no es funcional y que es anormal. Entonces, como hay esa cantidad incontrolable, esa acumulación, se me disminuyen las células sanguíneas normales. Entonces, un paciente que un paciente que padece de leucemia empieza a presentar síntomas potencialmente mortales a causa de esa disminución en los niveles de células sanguíneas normales por la acumulación. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido es ese conjunto de células que desempeñan una función juntas, que se unen para eso. Dos o más tejidos juntos se organizan para realizar una tarea y dan lugar a un órgano. Y muchos órganos juntos dan lugar a sistemas de órganos. Entonces, existen cuatro tipos de tejidos: tejido muscular, tejido epitelial, tejido conectivo y tejido nervioso. Entonces, el tejido conectivo es aquel que ayuda a soportar el epitelio, es aquel que es vascularizado, da soporte y resistencia a diferentes órganos por su fuerte relación con el colágeno y ayuda a conectar tejidos permitiendo el paso de sustancias. ¿De qué se compone el tejido conectivo? Se compone de células y de una matriz extracelular amplia. Entonces es importante hacer énfasis en esa matriz celular amplia y en esa característica de que está vascularizado porque lo diferencian del tejido epitelial que no tiene estas características, que tiene características completamente opuestas a estas dos. Entonces, ¿de qué se compone esa matriz extracelular amplia? Se compone de proteínas fibrilares, que son el colágeno y la elastina, de agua y de una sustancia fundamental, que es ese componente amorfo que está compuesto por proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión y glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico. Entonces, esta sustancia fundamental es aquella que me mantiene hidratado al tejido conectivo. Entonces, mientras más cantidad haya de estos componentes que me componen la sustancia fundamental, más hidratado va a estar el tejido conectivo. Ahora, ¿por qué hablamos de tejido conectivo si estamos hablando de ese conjunto de cánceres de la sangre? O sea, ¿cuál es la relación entre tejido conectivo y sangre? La relación es que la sangre, como vemos aquí, es un tejido conectivo especializado. Entonces, bueno, la sangre, este tejido conectivo especializado, está compuesto por elementos formes que son eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas. Esos elementos, los tres, se encuentran suspendidos en un componente fluido al que denominamos plasma. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Son tres. La sangre sirve como vehículo ideal para el transporte de sustancias a diferentes partes del cuerpo, sirve como vía de migración de células sanguíneas y ayuda a regular la temperatura corporal. Ahora, una pregunta importante que surge para hablar del siguiente tema es cómo se producen las células sanguíneas como los glóbulos rojos y los leucocitos, porque cabe resaltar que las plaquetas no se consideran células, sino que muchos autores las consideran fragmentos celulares. Entonces, ¿cómo se forman estas células sanguíneas? Se forman en un proceso que denominamos hematopoiesis. Este proceso se da a partir de un precursor común e indiferencial que denominamos célula madre sanguínea hematopoyética pluripotencial o stem cell, que se realiza el proceso en la médula ósea. ¿Y qué es la médula ósea? La médula ósea o tejido mieloide es ese tejido que se encuentra presente en el interior de muchos huesos del cuerpo, como lo son el esternón y las caderas. Y la médula ósea es esa que me conforma un espacio propicio para que se dé la hematopoiesis. Entonces, como dije aquí, la hematopoiesis parte de una célula madre hematopoyética pluripotencial que me da lugar a una célula progenitora linfoide común y una célula progenitora mieloide común. De la linfoide común sale el linfocito pre-NK, pre-T y pre-B, que me da lugar finalmente a las células sanguíneas que conocemos como linfocito NK, linfocito T y linfocito B, que podemos ver que el linfocito B, cuando hace mitosis, se convierte en plasmocito, que es esa célula del tejido conectivo que se caracteriza por producir muchos anticuerpos. De la parte de la progenitora mieloide común sale la progenitora de granulocitos y monocitos y la progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Entonces, de la progenitora de granulocitos y monocitos, que es esta, me sale la progenitora de neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos.
que me dan lugar finalmente a las células sanguíneas que conocemos como el neutrófilo, el basófilo, el eosinófilo y el monocito. Aquí podemos ver que el monocito es el precursor común del macrófago, que es una célula del tejido conectivo. Y por este lado podemos ver que la célula progenitora de megacariocitos y de eritrocitos me produce a la célula progenitora de megacariocitos y la célula progenitora de eritrocitos. La de megacariocitos me va a dar lugar al megacarioplasto, que va a formarme al megacariocito durante un proceso, ¿sí? Que me da lugar finalmente a las plaquetas, que son esos fragmentos celulares. Y de la célula progenitora de eritrocitos sale el proeritroblasto, que me da lugar al eritrocito ortocromatófilo, que me da lugar al eritrocito finalmente, que es ese glóbulo rojo. Ese proceso también tiene un nombre, se llama eritropoyesis. Y bueno, así se da la hematopoiesis y obtenemos todos las células sanguíneas. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta sobre la célula madre sanguínea hematopoyética pluripotencial. Es que tiene una proteína llamada CD34 que la mantiene unida al estroma. Es que tiene una proteína llamada c-KIT que se estimula cuando llegan moléculas del factor STIL, que es aquel que me promueve la formación de células sanguíneas, y es aquella que la célula madre sanguínea es aquella que tiene la capacidad de autorrenovarse, es decir, que se puede convertir en células madre sanguíneas o me puede dar lugar a células sanguíneas. Entonces aquí podemos ver en esta imagen a la stem cell, que dice replicate itself, o sea, da lugar a otra célula madre, o puede dar lugar a células sanguíneas, como lo son el monocito, el linfocito, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el eritrocito, las plaquetas, etc. Ya hicimos la aclaración de las plaquetas, pero bueno, el monocito es aquel que se caracteriza por ser el más grandecito de todos, mide alrededor de 14 micras y tiene ese núcleo riñonado. El linfocito está aquí, el neutrófilo es aquel que tiene como el citoplasma claro y tiene un núcleo que está lobulado. Mientras más lobulado esté, más viejo es el neutrófilo. El eosinófilo es aquel que, como dice su nombre, es afín a la eosina, entonces siempre se verá su citoplasma muy rojo y su núcleo bilobulado. Y el basófilo, como dice su nombre, es afín a los tintes básicos, entonces tiene ese color oscuro, el eritrocito, que es rojo por la hemoglobina. Y otra característica es que la célula madre no solamente está en la médula ósea, sino que también puede salir a la sangre periférica. Entonces, conceptos importantes a tener en cuenta también, sobre la médula ósea. Es que ella tiene un parénquima, una parte funcional y un estroma. El parénquima de la médula ósea es esta madre sanguínea hematopoyética y todo lo que se produce a partir de ella, que son las células sanguíneas. Aquí podemos ver eritrocitos en formación, leucocitos en formación, y el estroma está compuesto por los vasos sanguíneos que hacen parte de la médula ósea, como venas, arterias, sinusoides, pero también de macrófagos, fibras reticulares y células mesenquimáticas, que esto es lo que vemos aquí. Adicionalmente, en la parte estromal está el factor STIL, que es el que me promueve la creación de células sanguíneas. Bueno, ahora vamos a hablar de los leucocitos finalmente, para ya profundizar en la leucemia. Entonces, los leucocitos, que son denominados glóbulos blancos, se clasifican en dos grupos. Se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Esta clasificación se hace teniendo en cuenta la presencia o la ausencia de gránulos de secreción regulada específicos. Aquí podemos ver que existen tres tipos de gránulos. Los gránulos se crean mediante un proceso al que llamamos granulopoiesis, que ese origen de esos gránulos parte de un progenitor mieloide común multipotencial. Entonces, los gránulos azurófilos son los lisosomas que están presentes en todos los leucocitos. Los específicos, que es mediante el cual hacemos la clasificación, son los que solamente están presentes en leucocitos granulares, por eso hacemos la clasificación de agranulocitos y granulocitos, y los terciarios, que solamente están presentes en los neutrófilos. Aquí podemos ver a un leucocito glóbulo blanco que está rodeado por glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál es la función de los leucocitos? Es servir de defensa en el organismo cuando llegan sustancias extrañas a nuestro cuerpo, o sea que el cuerpo las desconoce y que son potencialmente nocivas para nosotros. Por lo tanto, ellos funcionan fuera del vaso sanguíneo, es decir, migran al tejido conectivo a realizar esta función de defensa. El valor normal de leucocitos en sangre es de 10.000
10.000 leucocitos por milímetro cúbico. La morfología de un leucocito maduro es que pues sus características son que disminuye su tamaño, disminuye la cantidad de gránulos azurófilos y aumenta la de gránulos específicos, aumenta la lobulación en su núcleo y aumenta la concentración de su cromatina. Este leucocito maduro es el que obtenemos a partir de un proceso de leucopoiesis que se da gracias a la liberación de la citoquina. Bueno, ya hablando más de los leucocitos, sí podemos profundizar en la leucemia como tal. Entonces, la leucemia es ese cáncer en la sangre que se caracteriza por ese aumento incontrolable de glóbulos blancos inmaduros, anormales y no funcionales en la médula ósea. Es decir, estos leucocitos quedan como precursores, pero están inmaduros y no pueden cumplir su función. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos proliferan y no mueren, de manera que se acumulan y impiden que haya en la médula ósea células sanguíneas que estén sanas y saludables para una persona. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Porque se dice que aunque tenga muchos leucocitos, su cuerpo no tiene defensas altas. Lo que pasa es que aunque tenga muchos leucocitos, estos no están maduros, están inmaduros. Y estar inmaduros no cumplen su función de defensa. Entonces por eso las defensas están bajas, porque a pesar de que hay mucha cantidad, estos son inmaduros. Entonces la persona no se puede defender ante agentes extraños porque sí, el leucocito no lo va a defender. Aquí podemos ver la sangre normal y la sangre de una persona con leucemia, con muchos leucocitos, pero en estado inmaduro. Esto es lo que ocasiona o lo que ocurre en esta patología. Entonces, ¿cuáles son las causas de la leucemia? Las causas son, no son muy conocidas por el sistema de la salud, pero pues sabemos que la leucemia se da por ese aumento incontrolable de leucocitos anormales, que me baja la cantidad de células sanguíneas sanas. Bueno, las generalidades. Existen 4 tipos de leucemia. Leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica aguda y leucemia linfocítica crónica. La leucemia la puede padecer cualquier persona, pero es más común en niños y en adultos mayores de 55 años. El diagnóstico se realiza mediante 3 cosas, que son la exploración física, un análisis de sangre para ver cómo están los leucocitos, eritrocitos y plaquetas en la sangre, y el análisis de la médula ósea, que consiste en extraer una porción parte de las caderas, por ejemplo, para saber cómo está, pues sí, esa médula ósea y realizar un posible diagnóstico. Los síntomas superficialmente son agrandamiento de ganglios, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, etc. El tratamiento que hay para esta enfermedad, ¿cuál es? Bueno, no existe una cura, pero como sabemos que es un cáncer, un tratamiento posible puede ser la quimioterapia, sobre todo cuando el paciente que padece la leucemia tiene más de 55 años. También una posibilidad de supervivencia para estos pacientes es hacer un trasplante de la médula ósea. Con el trasplante, ¿qué pasa? Se estimulan los factores generadores de colonia que permiten al paciente aumentar el número de células madre a la vez que se filtren y vayan a la sangre periférica. Entonces, este factor estimulador de colonia provoca la liberación de enzimas que degradan las proteínas que anclan la célula madre al estroma de la célula, causando la liberación de estas. Una vez que son liberadas a la sangre periférica, la célula madre son obtenidas a través de la muestra de sangre y son guardadas. Entonces, bueno, una vez hecho esto, se realiza la quimioterapia, la denominada quimioterapia, para destruir la médula ósea y que todas las células inmaduras en ella. Entonces, luego de esto, se procede a introducir nuevamente las células madre en la sangre periférica y de ahí ellas van a viajar a la médula ósea, a reconstruirla y a iniciar ese proceso de producción normal de células sanguíneas otra vez. Por eso es que decimos que en la leucemia se destruye la médula ósea. Y bueno, esto fue todo. Espero que haya quedado muy claro los conceptos básicos de la leucemia y los conceptos previos también. Esta es la bibliografía de la presentación. Hay muchos conceptos tomados del libro de histología de Ross, de Gardner, de CES Virtual, gracias a documentos e información proporcionada por el profesor Jairo García, documentos de Khan Academy y organizaciones del cáncer. Muchas gracias por su atención.